ya, dije de una vez Sí, la palabra no. y ya. Y como Ya dices, quedaron de ahí todos. se Sí. agarra. Sí. Ay, Sí, de ahí se sí. agarra. Fabi, te vi el fin de semana. ¿Estabas en la...? ¿Sí? El viernes. Voy, chicas. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero muchas gracias por asistir a esta sesión del Seminario de Ambientes Urbanos y Periurbanos. Como hemos contado en otras sesiones, la temática que une estas ponencias se denomina interacciones socioeconómicas y ambientales en territorios urbanos y periurbanos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Moisés Barrera Sánchez. Voy a permitirme leer tu semblanza, Moisés. Es doctor en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Diseño Arquitectónico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y arquitecto por el Instituto de Estudios Superiores. Es profesor, investigador titular de la Facultad de Arquitectura de la UAP y ha dictado diversas conferencias en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado artículos sobre percepción sinestésica, propiocepción, sensorialidad y discursos del cuerpo. Pertenece al padrón de evaluadores de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable. Es miembro del padrón de investigadores de la UAP e integrante del cuerpo académico consolidado UAP-CA 116, Diseño y Tecnología, responsable de Desarrollo Sustentable. Ha sido becario de la Secretaría de la CECIT, antes CONACYT, y para estudios de posgrado, y obtuvo la distinción Summa Cum Laude por el trabajo de tesis doctoral, perfil PRODEP y candidato en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Muchas gracias por aceptar la invitación, Moisés, y te damos la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecerles por la invitación y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta pequeña charla con la intención de comentar con ustedes un poco acerca de la temática que yo tengo incorporada en mi línea de investigación. Voy a tratar de ser lo más, ¿tenemos cuánto tiempo, perdón? De 30 a 40 minutos para que tengamos oportunidad de preguntas y De respuestas. acuerdo. Pues vamos a hablar sobre las interacciones sociales, sensoriales y propioceptivas, especialmente para entender y comprender el territorio. Como ustedes saben, el territorio muy pocas veces se analiza desde la parte sensorial y propioceptiva. Quiero hacer un paréntesis sensorial, pues todo el mundo lo entendemos y prácticamente comprendemos los 5 sentidos aristotélicos en los cuales hemos sido de alguna manera formados, ¿no? Tacto, gusto, oído, olfato y hoy piel, ¿no? El tacto. Pero, sin embargo, hay otros sentidos que también se pueden ir abordando en el territorio, que comentaremos algunos más adelante. Y propiocepción básicamente se refiere a los movimientos conscientes que hacemos del cuerpo dentro del espacio, entendiendo espacio cualquier tipo de sitio, ya sea interior, exterior y el mismo territorio. Entonces, básicamente es eso. Uno de los discursos, bueno, por ejemplo, hablando de, hemos hecho este trabajo en algunas ciudades, especialmente en Puebla, hicimos un análisis, estamos trabajando también en el posgrado, a nivel maestría y a nivel doctorado, algunos proyectos que implican el análisis del territorio a partir de la sensorialidad. Y bueno, ustedes saben que en el caso de Puebla, que está catalogada como ciudad patrimonio de la humanidad, pero también es, bueno, no está catalogada como un patrimonio intangible, pero lo que se busca hacer es entender la ciudad a partir de lo subjetivo, pero a la subjetividad darle otro análisis y otro respaldo a su vez científico. Es muy poco lo que hemos hecho en el aspecto cuantitativo, pero bueno, vamos caminando poco a poco, ¿no? No es un tema nuevo, por lo menos a nivel mundial, ya se hace en otros países, pero en México
todavía estamos, digamos, apenas en pañales, apenas estamos caminando por ahí. El patrimonio intangible que podríamos catalogarlo dentro de la sensorialidad, pues mantiene estrechos algunos vínculos, entre ellos los efectos sinestésico-perceptuales, y me estoy refiriendo a efectos sinestésico-perceptuales, aquellos que detonan uno o dos sentidos o más sentidos. Regularmente todos los seres humanos nacemos sinestetas. Sinesteta significa, o sinestesia significa una cualidad que anteriormente era comprendida como una enfermedad. Actualmente es una cualidad que todavía algunos de nosotros podemos detonar. Regularmente, por ejemplo, un feto, lo último que desarrolla es la vista, ¿sí? Pero lo primero que desarrolla es el tacto y el olfato. Entonces ustedes se podrán preguntar cómo a través del tiempo vamos relegando el resto de los sentidos y ponemos en primer lugar al canon visual, ¿no? El canon de la vista como el sentido predominante. Por otro lado, el discurso del cuerpo, entender el territorio a partir de cómo nos movemos, de cómo entendemos el espacio de la ciudad a través, por ejemplo, del caminar. Cuando ustedes caminan en una calle oscura, con graffiti, incluso con algunos hedores, o sea, algunos malos olores, seguramente puede implicar una sensación de angustia, de miedo, poco placentera, ¿no? Pero si cambiamos totalmente una calle iluminada, bien pintadas las fachadas, limpia, incluso con algunos aromas que atraigan nuestro olfato, bueno, pues vamos a estar a gustos, vamos a estar en un modo contemplativo y quizá vayamos caminando hasta más lento. Por otro lado, el apego que le tenemos a los espacios dentro del territorio. Estos apegos, pues van de la mano con la memoria idética. La memoria idética, si han escuchado el concepto, pues básicamente se basa en los recuerdos. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro para entender la memoria idética. La memoria idética, si ustedes recuerdan y si alguien vio la película, esta película de niños Ratatouille, cuando el sommelier le traen el ratatouille y lo prueba, inmediatamente lo lleva a una escena de la infancia, recordando que algo le había pasado, se cayó de la bici, no recuerdo, y llega y la mamá tenía el ratatouille. Y entonces la memoria idética incluye no solo la escena en sí mismo, sino los olores, los sabores y todo aquello que congrega el recuerdo, la evocación del recuerdo. Por supuesto, eh, hemos estado recorriendo algunos sitios y lo importante de la lectura es lo primero o lo más básico es lo que se nos ha olvidado y ahora, como les repito, nos hemos enfocado mucho a la vista e incluso al oído, ¿no? Con la tecnología nos hemos hecho más, más lentos para la lectura del territorio. Debe existir ese diálogo permanente entre la colectividad que construye ese diálogo a través de la percepción. La percepción entendida como esta cualidad que permite comprender el espacio o comprender cualquier situación. Uno de los, digamos, autores principales de este trabajo es Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, que es quien hace el estudio de la fenomenología de la percepción para ir entendiendo cómo desarrollamos estos sentidos y cómo podemos estimularlos a través del sentido del lugar, ¿no? Y por supuesto, todo dependerá de una temporalidad. Quizá algunos de ustedes han tenido una experiencia de volver a un sitio que no habían pisado 10 o 20 años antes, desde 20 años antes, ¿no? Entonces, cuando llegan después de esos 20 años, se darán cuenta que hay muchas cosas iguales, pero hay cosas que han cambiado. Los sonidos, el ambiente olfativo, etcétera, ¿no? Son muchas cosas. Y esa relación intrínseca tiene que estar perfectamente analizada entre el factor antrópico y la cultura sensorial. Nosotros en México tenemos mucha cultura sensorial que no hemos estudiado dentro del territorio y eso es lo que debemos hacer, ¿no?
incluso con estos acontecimientos que han sucedido las últimas semanas en torno, por ejemplo, a las grandes inundaciones que se han dado en el norte de Puebla, en Hidalgo, en Veracruz, a veces la gente se preocupa, bueno, se queja, ¿no? Es que nos pusimos aquí a vivir y el problema es el agua. ¿Quién sabe, no? Habría que hacer un estudio si el problema fue realmente la lluvia o el problema fue el lugar donde se asentaron también, ¿no? Pero eso también tiene que ver con cuestiones corpóreas y con cuestiones sensoriales, porque de alguna manera son incluso atractivos para asentarse en territorios indispuestos, ¿no? Ustedes pueden ver alrededor de todo México hay lugares donde la gente se asienta cerca incluso de rellenos sanitarios, ¿no? Y de ahí se promueven incluso algunos malestares físicos o de salud, ¿no? Entonces, también esto implicaría, este estudio, lograr un bienestar físico, anímico, cognitivo y emocional de las personas. Esto, por ejemplo, que ustedes están viendo, que más adelante hablaré de un poco de los instrumentos que hemos estado utilizando para desarrollar este trabajo, se hace a través de la experiencia que construye el habitador. Para mí, el habitador es más importante que decir el usuario de la ciudad. El habitador es quien de alguna manera vive el espacio, como representar el concepto casa y el concepto hogar. No es lo mismo la casa. La casa sirve para protegerse, pero el hogar va mucho más allá. El hogar es una manera profunda de entender el espacio, ¿no? Entonces, esa experiencia construida es el resultado de la percepción y bueno, lo que ustedes están viendo aquí es un recorrido, este es un trabajo que hacemos a veces con niños, en talleres con niños, para entender desde su capacidad cognitiva qué es lo que sienten, qué es lo que construyen emocionalmente en el recorrido de un punto A a un punto B. En este caso, del recorrido de su casa al recorrido de su escuela. Y es bien interesante, cuando ustedes logran entrar en estos talleres con niños es impresionante porque ellos no tienen limitaciones, ¿no? Te dicen, aquí huele a esto, aquí huele a esto, aquí puedo observar esto. Hace un rato me decía una alumna de maestría, es que hice una codificación de 200 cartografías y ¿sabe qué? Que puse, uno de los indicadores fue el OXXO, porque el OXXO aparece en todos lados. Y dije, bueno, tiene toda la razón, ¿no? Y todo el mundo antes decía el comercial, todo el mundo tiene un Jetta en su cabeza, ¿no? Ahora dice el comercial, todo el mundo tiene un Oxxo en la esquina en su casa. Entonces, bueno, básicamente entendemos la ciudad a partir de los sentidos. Y les decía al principio, no solo existen los sentidos aristotélicos, sino también los sentidos, por ejemplo, no sé si conocen a Rudolf Steiner, quien nos habla de 12 sentidos steinerianos, ¿no? Los corporales, los emocionales, los cognitivos o sociales. A partir de ahí se funden una serie de instrumentos sensoriales que permiten entender el territorio. Hablo del territorio en su totalidad, que incluye la arquitectura, el paisaje, la calle, todos los elementos que ustedes puedan imaginar dentro de la ciudad. La imagen o el acto sensorial concreta de las ciudades se constituye a partir de las percepciones. Cada uno de nosotros va a percibir cosas distintas del lugar. Yo conozco gente que dice que París está horrible, o sea, huele a pipí. No lo sé, pero es París, ¿no? O sea, no importa que huela a pipí, pero es París. Entonces, es como, no lo sé, o sea, no podemos entender una ciudad, por ejemplo, no podemos entender a México sin un aroma a tacos al pastor, ¿no? O qué sé yo, hay distintas ciudades que promueven, o simplemente los mariscos, ¿no? Llegar a una ciudad cerca del mar donde no huele a mariscos, pues sería absurdo, ¿no? Y los recorridos que se transforman a partir de esos caminares. Y bueno, estas percepciones representan objetos o actividades que ofrecen algunas circunstancias dentro de la ciudad o dentro del territorio y se convierten muchas veces en elementos abstractos. Y esos elementos abstractos tienen que ver con esa capacidad cognitiva. En esta charla no hablo del proceso de la neurociencia, pero básicamente todo lo que se aborda aquí, uno de los posibles resultados es abordar el territorio a partir de la neurociencia, denominada o a través de sus articulaciones que puede ser la neuropsicología, la neurobiología, la neuroarquitectura o incluso el neurourbanismo y otras más, ¿no?
Estas ideas de la sensorialidad se convierten finalmente en un constructo social y ese constructo social se hace a partir del imaginario sensorial. Ese imaginario sensorial, repito, si ustedes, cualquier feria de Puebla, cualquier feria, perdón, de México, se convierte en un imaginario sensorial. Estamos en un momento oportuno para poner el ejemplo del Día de Muertos. Híjole, es maravilloso este momento para entender la cultura sensorial. Yo viví en Acatlán de Osorio, Puebla, al sur de Puebla, casi pegado a Oaxaca, y ellos acostumbran a velar en los cementerios del día 1 al 2 de noviembre. Y ustedes pueden ahí hacer un análisis sensorial porque ahí velan, ahí comen, ahí cantan y limpian las tumbas, huele a incienso, huele a cempasúchil. Y todos estos recorridos, bueno, lo que pongo como ejemplo, en este caso de Acatlán de Osorio, como hablar del espíritu del lugar, donde esa poética del sitio pues se narra a través de las creencias de las personas, ¿no? Básicamente somos un país arraigado a nuestras tradiciones y eso nos hace comprender muchas de estas circunstancias. Lo corpóreo, ¿no? Y lo incorpóreo, porque pues en estos momentos estamos venerando el culto a los muertos, algo que ya no tiene una vida de alguna manera. Y los afectos, para nosotros el cementerio representa muchas cosas, representa tristeza, pero también representa alegría. O sea, estamos en una discordancia, ¿no? Pero eso es los que nos llena como una cultura totalmente distinta al resto de muchos países, ¿no? Y bueno, decía yo al principio sobre los efectos sinestésicos perceptuales, que son esas inferencias de dos o más sentidos. Este estudio lo hicimos en la ciudad de Puebla, lo presentamos en el Congreso Internacional de Patrimonio Intangible en la ciudad de Montevideo. Y bueno, aquí hicimos un recorrido a través de cartografías sociales y aprendimos a mapear de manera muy sencilla. Insisto, lo hemos hecho de manera un tanto subjetiva, pero tratando de darle un significado, un valor a través de la cuantificación de frecuencias o recorridos, pero estamos apuntándole y apostándole, al final lo muestro, a algunos dispositivos que es difícil conseguirlos porque económicamente implican una inversión. Pero esta es una cartografía social que implica la trayectoria del espacio, implica a su vez el espacio doméstico entendido desde la ciudad y sobre todo el indicador importante son los caminares. Los caminares como caminante pendular o un caminante permanente. El caminante pendular entendido como aquella persona que no vive en ese territorio, que solo va de paso, pero descubre una o diferentes situaciones sensoriales. El ocio o los lugares de culto que también generan un recorrido importante dentro del territorio. Piensen ustedes que si analizamos el territorio desde el impacto religioso, pues híjole, vamos a encontrar cosas súper interesantes. Estamos ahorita haciendo un trabajo en una colonia que se llama Momoxpan en la ciudad de Puebla, donde la estudiante, la maestrante, ha localizado que un punto importante y medular que fragmenta este barrio, bueno, más bien esta junta auxiliar, está fragmentada por una situación religiosa. Tenemos en menos de 1 kilómetro a la redonda, tenemos eh, un rito ortodoxo, un rito evangelista, un rito de estas religiones que hacen, ya saben, de esos de que te salvan la vida, no recuerdo el nombre. Y bueno, por supuesto, las iglesias católicas y también los protestantes, ¿no? Entonces sí es interesante cómo se mueve el territorio a partir de la región. Estos son los resultados de algunas inferencias que se hicieron en el recorrido. Es importante señalar que este recorrido no lo hicieron personas de Puebla. Eso también es irrelevante. Lo hicieron personas que vivían en la ciudad de Jalapa, Veracruz, llegaron a hacer una estancia y entonces hicieron todo el recorrido dentro de la ciudad. Estas son algunas inferencias dentro del recorrido interesantes desde lo visual, la muerte, los malos olores, el olfato, los sonidos, nuevamente olores, cuerpo, personas, etcétera, ¿no? Y estas son algunas de las cartografías, una cartografía olfativa donde se fueron. Claro, aquí está simplificada, pero el recorrido ellos lo hacen
en un diario de campo van señalando todos aquellos descubrimientos que hacen durante el recorrido y poco a poco van construyendo la cartografía. Ahora, es importante decir que el diseño cartográfico es muy rico. Ustedes pueden hacer un rich picture, una cartografía, un dibujo o algún otro instrumento que pueda explicarlo de manera clara. Esto fue lo que hicieron en su momento estas tres estudiantes que estuvieron de la Universidad Veracruzana, pero bueno, hay muchas otras oportunidades, ¿no? Y se van mejorando día con día. Eh, bueno, son los olores. Esto es interesante porque es eh, una examinación desde el canon de la vista, ¿no? Y vean ustedes cómo, yo les dije únicamente, yo les pido de favor, nada más tengan cuidado, no pasa nada, pero van a haber diferencias en torno al paseo, en torno al centro histórico. El centro histórico de la ciudad de Puebla está dividido en norte y sur y oriente y poniente. Entonces es bien interesante cuando ustedes caminan, digamos, del Zócalo, ¿sí? Hacia donde, espero se pueda ver mi puntero, hacia la zona norte de la ciudad, cambia totalmente el panorama dentro del centro histórico. Encuentran prostitución, encuentran indigencia y del otro lado encuentran conglomeración de turistas, etcétera. Es bastante interesante cómo existe este trabajo dentro de la ciudad. Pues el oído, aves cantando, vendedores, y esto también dependerá, todas estas cuestiones sensoriales van a depender de la hora en que lo hagan. Si quieren buscar digamos, una serie de resultados importantes, sí tendrían que hacerlo en cuatro tiempos distintos, ¿no? Para poder comprender qué sucede. Porque, por ejemplo, hablando del sonido, más adelante pongo unos ejemplos que hicimos, sí tiene que ser valorado en distintas horas del día. ¿Qué sentimos a través de la emoción, la inseguridad o la inseguridad, ¿no? Ahí pusieron algunos elementos que los sintieron sentir inseguros o inseguros. Es importante hablarles sobre, de manera muy general, qué estamos construyendo, a través de qué antecedentes. Estos son algunos, solo algunos antecedentes que hemos estado utilizando, básicos como la dimensión oculta de Edward T. Hall, sinestesia. Hay unos más nuevos como Peter Zumthor, la ciudad que habla, la fenomenología de la percepción de las que les hablaba. Uno de los más importantes arquitectos que trabaja toda esta cuestión de sensorialidad es Joanny Palasma, o para nosotros también está Gastón Bachelard con la poética del espacio, etcétera. Hay muchísimos apuntes que ustedes pueden buscar y se están construyendo todavía muchos más. ¿Cómo empiezo este trabajo? Es bien interesante. Empiezo en 1991 y ustedes dirían, ¿por qué empieza? Pues, y era yo un niño, ¿no? Sí, era yo un niño, pero empiezo con este libro que se llama Los porqués de la mente humana, y ahí esos eran unas obras de la editorial Reader Digest, que ahora ni siquiera sé si sigan existiendo, pero ahí había apuntes sobre la palabra, sobre el concepto sinestesia. De ahí me paso a una visión limitada de la comprensión del espacio, ¿sí? Y bueno, trabajo en el 2007 una investigación sobre refuncionalización de objetos arquitectónicos a partir del espacio, a partir de los afectos, y de esa manera voy trabajando en talleres de diseño hasta llegar a la tesis doctoral, donde hago un trabajo sobre percepción sinestésica en el desarrollo del diseño arquitectónico, y lo hice a través de un análisis cualitativo multimodal. Y con esas bases teóricas que tenemos, y actualmente estamos tratando de desarrollar este laboratorio propioceptivo, donde promovemos el estudio de el espacio en sí mismo, el espacio entrópico, a partir de la sensorialidad, la propiocepción, la cognición, etcétera, etcétera, etcétera. Como recomendación para ir entendiendo esto, esta es una película interesante. Cito textualmente: estaba en un restaurante en Lisboa, estaba solo y se me ocurrió, ¿y si todos fuésemos ciegos? Y prácticamente después de un segundo aparece esta persona, es un fotógrafo ciego. Se llama Ventana del Alma, recomendable para que vayan construyendo, si es que es de su interés retomar algunas de estas temáticas, pues irse adentrando un poco para entender esto. Estas son algunas aproximaciones que hemos tenido dentro de la investigación, con algunas metodologías que hemos empleado, entre ellas la teoría de la deriva,
que lo estamos haciendo a nivel doctoral con un estudiante de una investigación dentro del Paseo Bravo, donde se hacen recorridos. Esta teoría de la deriva no es rígida, es demasiado accesible, dinámica. Sí recomiendo que vaya de la mano con un diario de campo para que ustedes puedan entender y no olviden. Muchas veces nos dejamos influenciar demasiado por la tecnología, pero sí es importante invitarlos a tener un diario de campo a mano y bueno, pues apoyarlo de la fotografía también, ¿no? La cartografía y el dibujo etnográfico también es algo que estamos desarrollando junto con este trabajo de la sensorialidad. Entonces, este es otro trabajo a nivel doctoral de un estudiante también, donde está haciendo un estudio de zonas periurbanas dentro de la ciudad de Puebla. Y bueno, ha encontrado un trabajo interesante porque a través de estas cartografías y a través de este estudio de manera etnográfica, ha encontrado y ha logrado entender la fragmentación que existe entre la población flotante, es decir, la que llega a esta junta, se le llama inspectoría, perdón, y los que son lugareños, los que son originarios de ahí, ¿no? Entonces, y de ahí, después, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, porque después se desprenden muchos aspectos, en este caso, son aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, que se van trabajando poco a poco y bueno, nos acercamos en este caso con el inspector y se está trabajando todos los mapeos, haciendo los mapeos para que se entiendan los límites de la inspectoría y bueno, tratar de alguna manera, el objetivo es que la población flotante también participe dentro de esa comunidad, ¿no? Estas son otras cartografías sensoriales a través del olfato, ¿sí? Y dentro de dos colonias en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para comprender el territorio a partir de las emociones que te producen los aromas o los hedores. Y fue interesante desarrollarlo. Todavía se está trabajando muchas otras cosas, como la cartografía infantil, que no traigo nada de eso porque es el trabajo de mi alumna, pero eso es lo que hemos estado trabajando para la comprensión del territorio. O los affordances, que son de alguna manera posibilidades dentro de lo social, y esta es una cartografía social que también se desarrolla dentro de una investigación a nivel maestría para entender las posibilidades del territorio sensorial, ¿no? Un recorrido de de un punto a otro para lograr comprender lo que se detona dentro de ese recorrido. Este es un trabajo que hemos realizado en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana como colaboradores para el paisaje sonoro y entender todos los sonidos que hay dentro de la ciudad. Estos son ya los resultados de ese primer momento. Ustedes del lado izquierdo dentro del barrio del artista. Y bueno, se utiliza una aplicación y se hace un apunte de si los sonidos son personas caminando, transportes, trabajos, viento, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van mapeando de alguna manera hasta construir estos recorridos, ¿no? Y se hace este tipo de también de círculo radial donde se van colocando los puntos donde se desarrollaron los recorridos, ¿no? E incluso los QR, bueno, se pueden identificar en una base de datos, se cargan los sonidos que precisamente se escucharon de esos recorridos. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, se puede con ello mejorar estrategias de mitigación de ruidos para que de alguna manera se logren realizar algunas intervenciones que mejoren la estancia de las personas, ¿no? Yo les diría, o sea, por ejemplo, a lo mejor te dice el ayuntamiento, oye, pues felicidades, ganaste que en la esquina de tu casa se ponga una parada de autobuses o de colectivos pues te dicen muchas felicidades, pues yo diría que no, ¿no? Qué horror, o sea, vas a tener gente ahí todo el tiempo en la esquina, va a haber olores de quien llegue fumando, va a haber, no sé, ruidos de alguien que lleve el teléfono con la música, no lo sé, ¿no? Pero para mí sería lo más terrible del mundo, ¿no? Sería un premio, ¿no?
Pero esto es lo que hacemos en colaboración con ellos. De hecho, venimos del Congreso de Morelia y el próximo año nos toca hacer sede a nosotros para que participen si es que están interesados. Y bueno, esto es a lo que queremos o estamos intentando llegar. Estamos haciendo ahorita un artículo de revisión sistémica basado en la metodología Prisma para entender los procesos de la neuroarquitectura y estos son los dispositivos que queremos. Hay algunos de muy fácil acceso hablando económicamente, pero lo importante son los datos que puedes obtener a partir de estos recursos. Primero el electroencefalograma, que estamos en la parte superior, vienen distintos electrodos y vienen por cantidad de electrodos. Entre más cantidad de electrodos, pues mayores datos vas a obtener del cerebro, ¿no? Recuerden que el cerebro, los sentidos no se habilitan en un solo punto. Las emociones, sí, las emociones están en la amígdala únicamente, ¿no? El otro, el de abajo, es un ectrodérmico, una actividad para medir actividad electrodérmica a través de la sudoración con un electrodo apuntando al corazón y podemos detectar o identificar ahí algunas emociones que te produzca, perdón, el recorrido dentro de la ciudad. En el primero no se puede uno mover, es decir, no puedes caminar, no puedes correr, tendría que ser contemplativo, podríamos hacer uso de gafas de realidad virtual o de audífonos para los sonidos o alguna otra estrategia como estas salas 4D de los cines también puede ser interesante. Pero el electrodérmico sí puedes caminar. Hay otro recurso como, y esos hay algunos en aplicaciones gratuitas en Google App o en la de App Store. Ustedes pueden encontrar análisis de expresiones faciales y son bien interesantes, ¿no? Hay un recorrido. Y esto, ¿cómo lo podrías hacer? Pues bueno, vete a una feria, claro, es importante tener la autorización de las personas o si lo hacen con una cámara escondida sería más interesante, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso con ese de respeto a la privacidad, pero eso te puede apoyar para entender qué pasa, ¿no? O sea, imaginen eh, muchos vemos, por ejemplo, los templos de la luz del mundo, ¿no? Que son unas cosas gigantescas y que en una primera impresión te puede dar una expresión facial interesante, ¿no? Hace un rato veníamos de Morelia y el año antepasado hicimos una ponencia sobre capillas que están un poquito replicadas de la Villa de Guadalupe en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hace un rato que veníamos en el recorrido ahí por ¿cómo es? Maribatao, Michoacán. Marabetao, no recuerdo el nombre del municipio, son muy raros. Y había una capilla muy similar a la Villa de Guadalupe, claro, pequeña. Entonces, imagínense todos esos recorridos, ¿no? Y el último, que es el análisis de voces, que también hay algunas aplicaciones gratuitas, no te dan muchos datos, pero son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pretendemos llegar en los próximos meses, esperemos pronto. Ya hay estudios del territorio, no tanto. Hay estudios a nivel arquitectónico, a nivel espacial muy limitados, pero tendríamos que trabajar. De sonido sí hay mucho dentro del territorio. Pues como reflexión final es importante esa concientización sobre considerar la sensorialidad para comprender el territorio, valorar los sentidos y el discurso del cuerpo es bien importante, ¿no? O sea, yo creo que cada uno de ustedes han llegado a algún sitio dentro de la ciudad y han sentido la piel chinita, o han sentido calor, o han sentido miedo, etcétera. Y esa vinculación con esa memoria cultural que tenemos, y si han tenido oportunidad de estar en otro sitio que no sea su lugar de origen, se darán cuenta que es totalmente distinto entender el territorio. Los olores. Yo vengo haciendo un estudio de olores, de aromas, y veo que a nivel mundial hay un aroma que predomina en estos momentos. Un aroma que gusta, ¿eh? Pero también hay hedores. Y bueno, por otro lado, continuar fortaleciendo el estado del arte para fortalecer posibles normas sobre el desarrollo sensorial y propioceptivo en el desarrollo o en las intervenciones de las ciudades a nivel general.
Cuando digo ciudades, repito, implican vivienda, arquitectura, calles, plazas, jardines, paseos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí están mis datos por si están interesados y estoy a su entera disposición por si tienen algún comentario. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante. Voy a abrir la ronda para preguntas en la sala y ahorita te las vamos pasando. ¿Alguien quiere hacer pregunta? No, no. Sí. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada más saber la aplicación de estos resultados que tienes, en qué se han estado usando. Bueno, repito, los hemos estado usando únicamente a nivel de sonido, una aplicación que se llama, ahora les digo, Noise Capture, y esa nos permite identificar únicamente sonidos. A nivel olfativo lo hemos hecho de manera subjetiva en el levantando a qué huelen las cosas, haciendo cartografías únicamente. Después utilizamos Atlasti y codificamos los datos a través de Atlasti. Por ejemplo, si es una fotografía, identificamos el área donde esté el aroma y vamos codificando esos datos en Atlasti hasta sacar algunas gráficas. Lo mismo podemos hacer con el visual y incluso con el de sonido. En algunos videos también lo puedes codificar en Atlasti. Utilizamos Atlasti para hacer estos trabajos de codificaciones. No sé si respondo a la pregunta. Sí. Sí, ok. Gracias, Moisés. Ajá. Dos, después de, primero Yadira. ¿Sí? Sí. Adelante, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, primeramente, felicidades. Es muy interesante ver el análisis del imaginario sensorial, que en sí podría ser como el imaginario en su versión más pura, ¿no? Porque pues ya a partir de ahí hay una diversidad de estudios de los imaginarios. Y bueno, también nos ayuda a entender y a diferenciar la percepción de las sensaciones, porque generalmente se llega a confundir, porque las sensaciones pues las pueden tener inclusive personas que no tienen capacidades cognitivas o animales o plantas. Y pues al tener la percepción, pues ya hay una categorización o un contraste con el acervo cultural que percibimos, o bueno, a partir de las sensaciones y luego ya se da como pues un punto de vista, una idea. Entonces, bueno, mi pregunta va referente a si es que llegan después de las codificaciones y del estudio de gráficas y demás, a tenerse una vinculación con ideas y conceptos, porque bueno, cuando se trabaja el imaginario a partir ya de la percepción de personas que categorizan a partir de su cultura, pues se van desglosando ideas, conceptos. Y por ejemplo, si nos quedamos en el estrato de la sensación, ¿cómo es que lo van conceptualizando o si no sé si se llegan a esos niveles teóricos? Sería todo. Bueno, lo que hemos hecho es a nivel proyectual, únicamente en los talleres de diseño. Sí lo estamos aplicando. Intentamos, por ejemplo, en estos momentos estamos trabajando proyectos de escuelas que incluyan capacidades, bueno, que incluyan personas con cualidades neurodivergentes. Entonces, a partir de ello necesitamos espacios que impliquen la atención en cuanto a ruidos, en cuanto a olores, en cuanto a aspectos de visibilidad, porque como estamos hablando de personas que tienen una condicionante, puede ser autismo, puede ser TDAH, o puede ser dislexia, o puede ser otras cualidades, pero también hemos hecho algunos otros trabajos a nivel proyectual también en talleres de diseño sobre ciudades, más bien sobre espacios abiertos, o sea, parques, jardines, etcétera, ¿no? Am,
A nivel de ciudad, pues estamos colaborando con estas personas de paisaje sonoro para apoyar en el desarrollo de normas, pero eso es otra cosa, exclusivamente sonidos. Gracias. Hola Moisés, buenas tardes. Pues también te felicito por el trabajo que han hecho, es súper interesante, es realmente para mí completamente nuevo y pero me parece fascinante, ¿no? Es otra forma muy distinta de ver y de analizar el territorio, ¿no? Y la relación que tienen las personas con su territorio. Y en ese sentido, yo me ponía a pensar cuando nos mostraste el mapa de los sonidos, el paisaje fue el paisaje, sí, sonoro, ¿no? De cuando decías que tenía que ser de alguna manera analizado en distintas horas del día. Yo me ponía a pensar que creo que esto no solo aplicaría al paisaje sonoro, ¿no? Sino también a la parte visual, a la parte de los olores, ¿no? ¿No? Sí, a los sentidos, ¿no? Que me parece que ese tipo de cartografías o de estudios tendrían que aplicarse a distintas horas del día, quizás en distintas épocas del año, ¿no? E incluso entre personas nacionales y extranjeras, ¿no? Porque a lo mejor lo que para nosotros, a lo mejor a nosotros nos gusta el olor del taco al pastor, ¿verdad? Pero, pero a lo mejor no todos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes hacen esto, o sea, este tipo de análisis justamente, ¿no? En distintos momentos. Esa es una pregunta. Y la otra es que me quedé pensando en qué consiste la teoría de la deriva, esta que están ustedes trabajando. Gracias. Lo primero, sí se hace en distintos momentos y en distintos sitios, porque como repito, cada lugar es totalmente diferente. Y hay muchísima razón. A lo mejor lo señalé mal. Me refería únicamente al sonido en ese momento, pero efectivamente, ¿no? Basta señalar el olfato. Todas las mañanas hay un olor o un aroma distinto y va cambiando porque el sol genera otra situación con los olores y los aromas, ¿no? Incluso el pH de las personas cambia en torno a la loción o al perfume que estén utilizando. Entonces, sí, definitivamente se hacen en distintas situaciones, ¿no? Nosotros lo hemos hecho especialmente en cementerios y en arquitectura religiosa, en escuelas también, ¿no? Eso es como lo que hemos trabajado. A nivel territorio lo estamos haciendo en estos trabajos de maestría y doctorado, pero son diferentes, ¿no? O sea, los datos varían, ¿no? Definitivamente. Y lo de la teoría de la deriva es un recorrido, básicamente es un recorrido sin ser necesariamente rígido, pero por supuesto tienes que elegir ese recorrido, el tiempo que le vas a dar el recorrido y describir o definir más bien qué es lo que vas a buscar dentro de ese recorrido. Por eso digo que tienes que ir haciendo anotaciones tanto del recorrido en planta como de esas observaciones, pero yo por eso digo, invitaría a tener un diario de campo para poder describir qué es lo que estás encontrando en el recorrido. Si estás abordando los 5 sentidos y si estás haciéndolo desde lo aristotélico o, por ejemplo, desde lo steiriniano, ¿no? Que son 12 sentidos. O hay más sentidos también, dependiendo de los autores que tú trabajes, tendrías que definir qué es lo que quieres analizar dentro de ese recorrido. Pero, repito, no es un instrumento rígido, es un instrumento muy dinámico. No sé si es claro lo que comento. Sí, sí, muchas gracias, Moisés. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por su presentación. Es un tema que creo que poco había leído sobre ello y ahora que lo veo así me sorprende lo mucho que se puede hacer y sobre todo me gustó esa parte en la que usted nos dijo, ¿no? Cómo se ha ido un poco estos resultados pasando
a otros ámbitos donde puedan ser utilizados para el beneficio de las personas. Y a mí más bien me surgía la duda ahorita que lo escuchaba, si han considerado también diferencias o han metido como la parte de género y también diferencias entre los distintos sectores de la población, cómo lo perciben o cómo sienten o huelen los niños, bueno, las infancias, las juventudes, los adultos o adultos mayores, o si ha sido como un poquito de todos los usuarios que tienen ahí. Bueno, y sí, esa sería mi duda. Sí, qué interesante la pregunta porque es importante comentar. Sí se ha hecho por género, pero lo hice más bien en el doctorado y fue súper interesante, ¿eh? Porque haciendo estudios dentro de los talleres de diseño en ese momento con estudiantes a nivel universitario, fue súper chistoso, por ejemplo, que el albahaca, el albahaca por los hombres fuera considerada como un elemento de muerte, pero por las mujeres fuera considerado como un elemento de gusto. Entonces, había unas diferencias marcadas que dices, bueno, y se repitió ese análisis constantemente en distintos grupos poblacionales y efectivamente no olemos de la misma manera hombres y mujeres, ni tampoco observamos de la misma manera, ni oímos de la misma manera, a pesar de tener las mismas condiciones, ¿no? Entonces sí es interesante también generar esa diferencia. Y bueno, no es que no hemos hecho esa contrapolación de resultados entre género, pero sí se ha hecho algunas veces ese trabajo. Y lo que sí es sustancialmente distinto es hacerlo con niños y con adultos. Gracias. Bueno, yo tengo una duda. Recientemente fui, bueno, gracias por la presentación primero. Fui a un taller sobre cartografía de la memoria y me surge la duda si hablaste de memoria eitética. Sí, en memoria y Entonces, de... si alguna vez, ajá, se habían abordado este tipo de metodologías desde la UAP. No, fíjate que justamente yo pertenezco al núcleo académico de ordenamiento del territorio y de procesos territoriales en el doctorado, y por eso estamos introduciendo esta línea de investigación que estamos tratando de enriquecerla con otros colegas a nivel nacional e internacional, porque, por ejemplo, en la UNAM está Karina Contreras, este, también en Jalapa hay otros compañeros, en Guadalajara también hay otros compañeros. Entonces estamos tratando queremos armar en algún momento una red que permita vincularnos de mayor fuerza y poder, pues, hacer mejor este trabajo, ¿no? No se, sí se hace, por ejemplo, en algunas licenciaturas o en algunos posgrados como antropología, por ejemplo. En antropología sí hablan de cuestiones de memoria, de identidad, de sensorialidad, pero no todos los programas, ¿no? Sobre todo porque muchas veces confunden a la arquitectura o a los estudios del espacio habitable con una disciplina totalmente de las ciencias exactas y está equivocado, ¿no? O sea, sí tenemos que ver con las ciencias exactas, pero sí tenemos que ver con las humanidades y sí tenemos que ver con las artes y sí tenemos que entender al territorio desde una visión interdisciplinaria, no multidisciplinaria, interdisciplinaria. No sé si queda claro lo que acabo de decir. Bien, pues muchas gracias, Moisés. A mí me gustaría, después de que te escuchaba y ahora que efectivamente nos recuerdas que perteneces al cuerpo académico de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, ¿cómo han vinculado los resultados de estas investigaciones, por ejemplo, en procesos de planeación a nivel barrio o planeación espacios públicos? Ahora decías que tal vez no es todavía algo tan aplicado o que están como en este proceso, pero ¿cómo se podría aplicar esta información que ustedes generan?
No se ha aplicado en todos porque están en proceso algunas investigaciones, pero tenemos una investigación que ya se terminó de una estudiante que utilizó, por ejemplo, los estudios propioceptivos dentro de su conjunto habitacional y ha hecho trabajos de vinculación. ¿Cuál es el resultado? Ha promovido mayor vinculación vecinal, por ejemplo. O sea, donde no había, ha logrado mayor vinculación vecinal. Los espacios residuales que encontró, ha logrado rescatarlos y promover actividades lúdicas o desde yoga de la comunidad hasta talleres con los niños. Entonces, esas son las comunicaciones corpóreas que han definido o redefinido el espacio que de alguna manera se encontraba, digamos, perdido o abandonado. Han logrado como vecinos rescatarlo, ¿no? Aquí lo que sería importante quizá sería que pudiéramos impactar en las normas, no solo que se quede como estrategia, sino entrar justo a las políticas públicas para incentivar estos trabajos de identificación sensorial o propioceptiva para que cuando se hagan las intervenciones o las propuestas, la gente piense en ello. Es básicamente como los proyectos que incluyen la neuroarquitectura o el neurourbanismo. Hay que insistir todavía más para que se haga, ¿no? Porque, como ustedes saben, las políticas públicas se preocupan, pero no se ocupan de buscar esa interdisciplina de la que estaba yo hablando hace un momento. Ok, muchas gracias por tu presentación. Nuevamente agradezco la discusión de hoy, estuvo muy interesante. Y pues te damos un aplauso, muchas gracias. Y pues con esto cerramos esta sesión del seminario. Agradecemos a todos y toda su compañía y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias, hasta luego, que estén bien.